Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Steffi. Un cordial saludo a la audiencia de Contacto Directo. Buenos días también. La ley de simplicidad y progresividad tributaria, como la llamaron, entró en vigencia este año, el 2020. La Cámara de Comercio de Quito ha presentado una demanda de inconstitucionalidad. ¿Con qué fundamento? Bienvenido. Bueno, la Cámara de Comercio de Quito siempre ha sostenido que el progreso del país viene por promover la competitividad del sector productivo, viene por incentivar el consumo y sobre todo bajando, y esto se da bajando los costos para el ciudadano. No consideramos prudente en este momento, cuando la economía pasa por una recesión, incrementar impuestos. Pero más allá de eso, ha pasado ya una ley poco consensuada y mal concebida, donde tenemos dudas. Sin embargo, puede tener aspectos positivos, pero tenemos dudas. Una duda acerca de la forma como pasó esta ley, que ha sido altamente cuestionada por los mejores constitucionalistas del Ecuador. La ha cuestionado Rafael Ollarte, ha cuestionado Stalin Raza, la ha cuestionado Eduardo Carmiñani. Pero lo segundo, fuera de que no estamos de acuerdo en un incremento de los impuestos a los inversionistas extranjeros, nosotros no estamos de acuerdo en que se cobren estos impuestos sobre la renta causada en los años anteriores. Nosotros creemos que esto viola un principio de seguridad jurídica, atenta en contra de la inversión privada, cambia las reglas de juego. Ok, pero para dejar en claro sobre cómo sustentaron o argumentaron la demanda, lo uno es la forma, justificando que no cumplió los plazos, y lo otro es la aplicación del impuesto a los dividendos, pero porque les preocupa un impuesto adicional a los dividendos o por tener el carácter de retroactivo. Nos preocupa que se incrementen nuevos dividendos, pero la demanda que vamos a presentar, aún no la presentamos, se basa en que no se puede cobrar un impuesto sobre la renta causada en los años anteriores. Mire, la ley ya pasó, no estamos de acuerdo con la ley, no pensamos que es prudente incrementar impuestos del país en este momento, pero más allá de eso, si es que se cobran los impuestos, se deben cobrar sobre la renta generada en el 2020. Es decir, el impuesto a los dividendos debe entrar en vigencia desde el 2021. Y no estamos locos, Steffi. Mire, le voy a demostrar un cuadro. ¿Por qué creemos que esto está generando graves problemas en el país? Y sobre todo para explicar esta parte, porque la ley grava a un inversionista extranjero en este porcentaje adicional del 10%, y eso quiere decir que una empresa extranjera que quiere invertir en nuestro país va a llegar a pagar cuánto en tasa efectiva con la suma de esos gravámenes de impuestos en la participación de utilidades del 15%, luego el impuesto a la renta, y de lo que queda disponible ahí sí para los accionistas, ahora este impuesto sobre esos dividendos. ¿Qué tasa significa? Mire, la tasa efectiva, aquí le voy a demostrar en un cuadro, la tasa efectiva para invertir en el Ecuador es de alrededor del 42,6%. Si es que calculamos la participación de trabajadores, el impuesto a la renta, lo que la tasa efectiva termina en un 42%. Y esto es preocupante porque realmente es una de las tasas más altas de la región. Mientras el país tiene que atraer capitales, mientras el país tiene que atraer inversión para fortalecer la dolarización, ¿qué es lo que está sucediendo? El Ecuador grava al inversionista extranjero con la tasa más alta de la región, y esto es preocupante porque ahora le voy a demostrar los resultados y qué es lo que está pasando en el país. Nosotros no reclamamos porque estamos locos. Mire lo que está sucediendo. En la región crece la inversión extranjera directa de enero del 2018, si la comparamos con enero del 2019, crece en general en la región y se mantiene, y en el Ecuador, de enero a septiembre del 2018 versus de enero a septiembre del 2019, baja en un 28,3%. Entonces, ahora, eso en relación a un año, Patricio, pero como discurso político, digamos que aplicar un impuesto así para los extranjeros significa no tener el costo político en los inversionistas ecuatorianos. Ustedes dicen, ojo, aquí afecta a la inversión extranjera porque estamos dejando de ser competitivos. De entrada le estamos diciendo a alguien que viene a invertir que va a pagar más.
Pero entonces, en relación a nuestros vecinos, usted nos evidencia ahora cómo estamos. Pero la inversión extranjera en nuestro país versus la de los vecinos, no de ahora, sino desde antes, sigue siendo entonces de las más bajas. ¿Por qué? Porque el Ecuador no presenta la previsibilidad adecuada, porque en el Ecuador existen demasiadas trabas, porque el Ecuador tiene un impuesto de salida de divisas altos, porque el Ecuador tiene la carga arancelaria más alta de la región, que en el Ecuador se cobran aún ICES excesivos, y sobre todo porque en el Ecuador siguen cambiando las reglas de juego. Imagínense, durante la época del gobierno anterior tuvimos alrededor de o más de 20 reformas tributarias, donde este gobierno se retoma el alza de impuestos. Oiga, ni en la época del gobierno anterior crearon nuevos impuestos como este para la inversión extranjera. Entonces, mire, la falta de previsibilidad, la falta de la posibilidad de generar un mejor retorno para el inversionista nos causa estos problemas. Además, mire, no se puede enviar la señal al mundo de que en el Ecuador el inversionista extranjero esperaba un retorno superior, hizo sus cálculos, hizo sus proyecciones para que pueda recuperar su inversión de una manera más rápida. ¿Qué es lo que sucede? Ahora le cambian las reglas de juego y le dicen, no señor, de los dividendos que te vamos a devolver en los años anteriores, ahora te graba un 10% claro, usted más. Dice porque se cambian las reglas al final en retroactivo, pero el artículo 300 dice que el régimen tributario se tiene que regir por los principios que ya sabemos, de generalidad, de progresividad, de eficiencia, de simplicidad administrativa, y también habla de irretroactividad, de equidad. Entonces, por eso es la irretroactividad la que van a demandar entonces con la inconstitucionalidad. Ahí el artículo que plantean, le quería preguntar, Patricio, es que plantean en el proyecto que las normas, en la ley, que las normas tributarias que regulan el régimen impositivo para las microempresas y para el régimen de tratamiento de dividendos tienen que ser aplicables a partir de la publicación de esta ley en el registro oficial. Entonces pregunto, porque se la publicó el 31 de diciembre, luego del debate del 30, el 31 ya estuvo publicada, 2019. Sí, hay dos temas. Primero, que la demanda va sobre una violación de la seguridad jurídica en el Ecuador, porque se están cambiando las reglas de juego sobre los impuestos generados en años anteriores. Segundo, puede entrar una ley en registro oficial el 31 de diciembre, pero eso implica que se tienen que cobrar los impuestos sobre la renta causada en el año siguiente. Si usted cobra sobre un impuesto mensual como el IVA, si es que se hace una reforma así, entonces entra en vigencia el mes siguiente el cobro del impuesto. Pero cuando un impuesto se genera durante el periodo de un año, tiene que entrar al año siguiente, o sea, a la renta que se genere el año siguiente. Entonces, existen ahí algunas distorsiones y algunos temas que nosotros no podemos apoyar por principio, porque no podemos apoyar ilegalidades y porque no podemos propiciar que se genere una falta de seguridad jurídica en el país en este momento, cuando tenemos que atraer capitales. Y más allá de eso, mire qué es lo que está sucediendo. El Ministerio de Comercio Exterior proactivamente está negociando tratados de libre comercio, ¿no es cierto?, con la Alianza del Pacífico, México primero, para entrar a la Alianza del Pacífico y los Estados Unidos. ¿Y para qué sirven los tratados de libre comercio? Para atraer inversión, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo pretendemos atraer más inversión si es que estamos incrementando impuestos para los inversionistas? ¿Y cómo vamos a mantener a nuestra industria competitiva? Y esto es lo más importante, ¿cómo vamos a mantener a nuestra industria competitiva y cómo vamos a poder mantener nuestros mercados si es que se incrementan impuestos y se le resta competitividad a las industrias locales? Estas preocupaciones que tienen ustedes, porque va más allá de demandar o de plantear la demanda de inconstitucionalidad sobre estos temas, porque ustedes también dicen que esto no va a promover un tema de empleo, ni de fortalecimiento, ni es un incentivo para la producción, además que hubo temas que no fueron consensuados desde el primer proyecto, como lo ponen también en su comunicado, y entonces
cuando yo lo entrevisto y sobre su queja, parecería que yo estuviera conversando con usted hace 5 años, con otro gobierno, pero la diferencia es que hoy son sus ex compañeros de las propias cámaras quienes están liderando la política económica y todavía hablan de que son temas no consensuados, temas en los que no están de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es que el problema, Steffi, es que no ha cambiado el modelo económico. Siguen incrementando los impuestos para mantener el gasto público. Yo le hago una pregunta. Yo escucho a gente decir que está trabajando para y apoyando estos impuestos para que se mantenga la gobernabilidad. ¿Cuál era la diferencia entre ir al Fondo Monetario y promover y llegar a un acuerdo con un ajuste mayor por parte del gobierno? 140 millones de dólares quieren cobrar para los dividendos. ¿Cuál era la diferencia entre ajustar en 140 millones más del gasto público y llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario y bajar el riesgo país? Entonces, mire, el problema es que no ha cambiado la visión en cuanto al manejo de la economía. Siguen manteniendo el mismo modelo. Pasan una proforma presupuestaria con un gasto de alrededor de 35.000 millones de dólares, tomando en cuenta la compra de derivados petroleros. Entonces seguimos manteniendo el mismo modelo y seguimos incrementando impuestos para cubrir el déficit fiscal. Y si es que seguimos haciendo lo mismo, no se van a generar los cambios para que la economía vuelva a crecer, para que el sector productivo pueda ser el motor que jala la economía. Y esa es la posición del presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.